Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Queridos hermanos, en la época de Jesús, la dinámica para que alguien siguiera a un maestro, a un rabino, era que el público escuchaba a los diferentes rabinos, su estilo de enseñar, de predicar, y ellos, el discípulo, elegía al rabino que quería seguir. Con Jesús la novedad es la siguiente. No es el discípulo el que va a elegir al maestro, sino es el maestro el que va a elegir a sus discípulos. Por eso aquí nos dice el Evangelio, él llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Es decir, esta es la novedad. Que no el discípulo va a elegir a Jesús, sino es al revés. Jesús es el que elige a sus discípulos. Y para que estuvieran con él, para que tuvieran ese, podríamos decir, ese contacto, ese impregnarse de su doctrina, de sus enseñanzas, y ya posteriormente los manda a predicar. Incluso nos dice que les dio poder para expulsar demonios. Es decir, no únicamente les da una enseñanza, una instrucción, sino da un poder sobre el maligno, un poder sobre el diablo para expulsar demonios. Hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. El mismo Jesús nos dice, rueguen por tanto al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Así que hagamos oración por las vocaciones sacerdotales, porque recordemos que sin sacerdote no hay Eucaristía, sin sacerdote pues no hay confesión, así que hacen falta muchos sacerdotes, y así como Jesús llamó a esos 12 primeros apóstoles, pues Dios sigue llamando, pero como que hagamos esos espacios, ese ambiente, para escuchar la voz de Dios. Me comentaba una señora que ella desde que supo que estaba embarazada, empezó a rezar por la vocación de su hijo, y dice, yo no sabía para qué lo quería Dios, pero desde que estaba embarazada yo recé por su vocación. Recé por él, ya nació, lo fui enseñando, le fui dando la instrucción religiosa, lo acerqué a la iglesia, los sacramentos, lo hice un buen cristiano, ya posteriormente él sintió el llamado de Dios, entró al seminario y ahora ya es sacerdote. Entonces, qué importante es como que hacer ese ambiente donde los hijos puedan escuchar el proyecto de Dios en su vida. Así que, hermanos, recordemos que la familia es el primer seminario, que la familia de hecho es lo que se llama la iglesia doméstica, donde la persona aprende el ABC de la religión, donde la persona aprende a descubrir el proyecto de Dios en su vida. Ojalá que en nuestras familias pues haya ese ambiente sano, ese silencio, ese saber escuchar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.